¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos estudiantes de quinto grado de primaria? Y vamos a empezar. Presta muchísima atención y no te olvides, sigue cumpliendo con las ordenanzas del gobierno. Yo me quedo en casa. Ahora vamos con la parte motivacional. Nos dice, observa la imagen, representa al hijo pródigo. ¿Lo has escuchado? ¿A qué tipo de narrativa pertenece? ¿Habrás escuchado, habrás leído acerca del hijo pródigo? Si lo has hecho, me parece muy bien. Mis felicitaciones. Sabrás de lo que habla. Y si no, escucha atentamente esta canción. Había un padre que tenía dos hijos. Uno de ellos se quiso apartar. Dame, padre, la herencia, le dijo, que yo quiero salir de este hogar. Aquel padre sufrió y la herencia le dio, y muy triste se puso a llorar. Así llora el Señor cuando un hijo de su iglesia se quiere apartar. Orgulloso se despide aquel hijo, su dinero se puso a gastar. Sin dinero quedó y sin amigos también, y humillado retorna a su hogar. Así quiere el Señor que tú vuelvas a Él y llorando le pidas perdón. En el cielo se oirán las trompetas sonar cuando un hijo retorne a su hogar. ¿Qué te pareció? Muy bonita, ¿cierto? Entonces, ¿dónde nosotros hemos podido encontrar esta narración o esta historia contada o cantada? En la Biblia. Jesús la utilizaba mucho. ¿Y cómo se llama la narrativa? A ver, a la voz de tres. Uno, dos y tres. Se llama parábola. Y eso es lo que hoy vamos a trabajar. ¿Qué es una parábola? Es una narración alegórica que encierra una enseñanza moral, explica un argumento de comprensión, difícil estrecha relación con la vida real, usada frecuentemente por Jesús. Vamos con otra definición para quedarnos claro qué es una parábola. Es una figura literaria en la cual se narra una experiencia cotidiana de la vida, de la cual se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral y espiritual. Aquí nos dice que Jesús utilizó parábolas frecuentemente para enseñar las verdades. Muy bien, es muy cierto. Entonces, ¿qué será una parábola? Es una narración breve que encierra una enseñanza moral y también espiritual, que nos ayuda mucho a cambiar conductas. ¿Cuáles son las características de una parábola?
Toda parábola se escribe en prosa. Su extensión es variable. Suele ser a veces corta como también larga. Utiliza gran cantidad de metáforas. Jesús cuando hablaba, muy poco entendían las personas quienes estaban con él, porque utilizaba justamente esas metáforas. Carácter moralizante o didáctico, o sea que toda parábola que Jesús narraba tenía que ver mucho la forma como lo hacía, tenía mucha didáctica y aparte de ello Jesús enseñaba con la verdad. Otra característica evoca un ambiente y describe una acción y sus resultados. Otra característica más, los personajes que participan en la parábola son seres humanos que se enfrentan a un dilema moral o realizan una acción cuestionable para luego sufrir las consecuencias de esa elección. Otra son relatos que simulan la realidad y hablan de acontecimientos cotidianos. Narra una acción simple, singular y consistente, sin detalles extraños ni circunstancias que conlleven a la distracción. Eso es muy cierto. Si has podido leer unos pasajes bíblicos o ver películas de Jesús, nos hace ver cuando Jesús contaba sus parábolas, él llevaba una relación, una comparación siempre, y toda la gente le tomaba muchísima atención. Pues la parábola nos evita a nosotros distraernos. Estructura de una parábola. Tiene la ocasión, la narración y la aplicación espiritual. Vamos con cada una de ellas. Aquí tenemos nosotros el ejemplo y vamos a determinar cada una de sus partes. La parábola del buen samaritano. La parte introductoria es la ocasión, o sea, la situación que se da. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Ahí está la situación que nos está presentando. Ahora continúa la narración. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿El que se compadeció de él? Contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo. Aquí está la parte final o la aplicación espiritual que nos dice a nosotros que debemos siempre ser buenos con los demás, ayudar al prójimo. Clasificación de las parábolas. Tenemos las parábolas del reino, de la misericordia, de la urgencia y reprobación. Un ejemplo de la parábola del reino que nos narra a nosotros la promesa de Jesús de un reino en los cielos. Escuchemos la parábola del sembrador. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla, cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron.
Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 70 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Quiere decir que para alcanzar el reino de los cielos tenemos que ser como la semilla, caer en tierra buena. Aquí tenemos un ejemplo de misericordia que habla acerca de la compasión de Dios. El fariseo y el publicano. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. ¿Cuál es la misericordia del Señor? Que aquel que reconozca que ha pecado, pero sin mirar mal a los demás, tendrá compasión de Dios. Y por último, la parábola de la urgencia y reprobación. Vamos escuchando los viñadores homicidas. Dijo Jesús a los sacerdotes y a los senadores del pueblo: escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se fue a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus empleados que fueran donde los labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores cogieron a los empleados, apalearon a uno, mataron a otro y al otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar nuevos y más numerosos empleados, pero los trataron igual que la primera vez. Por último, envió a su hijo pensando: a mi hijo lo respetará. Pero los labradores, al ver al muchacho, se dijeron: ese es el heredero, matémoslo, y así nos quedamos con su herencia. Y así lo hicieron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Le contestaron: hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús le respondió: ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y se le entregará a un pueblo que le hará producir sus frutos. Aquí en esta parábola es clarísimo acerca de la necesidad y la urgencia que nosotros tenemos de buscar siempre las cosas buenas. ¿Qué pasó aquí? Prácticamente nos narra acerca de Jesús, que él fue crucificado, fue a buscar sus frutos, pero no encontró frutos. Es por eso que más adelante ya vinieron otros frutos que hoy en día nosotros tendremos que entregar al Señor cuando venga. Bien, ahora vas a desarrollar las siguientes actividades en tu cuadernito. ¿Qué son las parábolas? ¿Cuáles son los tipos de parábola? Selecciona cada parábola del recuadro y ubícalo en el tipo al que pertenece. Tenemos aquí parábolas, una lista de parábolas, y cada una de ellas las vas a ubicar
en el lugar que corresponda. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.